Bien, considerando ahora el tema de los éteres. Los éteres son aquellos que también con oxígeno que se introduce, digamos, entre medio de dos carbonos. Que es semejante a lo del agua, es decir, en este caso los hidrógenos del agua son reemplazados por carbono. Están los éteres simples o simétricos, que es este que está acá, es decir, metano por un lado, o el metil por un lado, el oxígeno y el metil por el otro. Bien, eso se le denomina simétrico. Los mixtos o ya no son simétricos, sino que tendríamos el metil y un etil, observen. Los aromáticos, en este caso, pueden ser simétricos siempre y cuando sean los dos iguales. Los aromáticos alifáticos, es decir, el oxígeno está entre un aromático, que es este, y un alifático. Bien, ¿cómo los vamos mencionando? Cuando son simétricos, es un éter, porque así se los menciona, o sea, se nombra primero éter, y por quiénes están formados, por dos metílicos se le denomina, porque son simétricos. En este caso sería un éter etílico, en este caso es un éter fenílico, en este caso es un, fíjense que yo tengo un metil acá y un etil acá, entonces se llama un éter etilmetílico, como para que vayan teniendo ustedes una idea. En este caso observen que el éter está dado entre el etil y la parte fenílica. Bien, bueno, y así serían el resto. Acá tenemos un propil y acá también tenemos un propil, pero justamente en este caso lo toma sobre un carbono secundario. Entonces un isopropil propílico. Bien, la relación, la forma, o sea, cómo se forman, lo más simple. Bueno, en este caso son, las simples serían los dos alcoholes, bien, formándome directamente el éter. Y por supuesto dándome agua, porque se pierde un oxidilo y un hidrógeno. En este caso, el metanol, también el éter metílico y quedándome el agua. Ahora, el éster es, la fórmula general sería esta que ustedes ven, o sea, es como si fuese el que ustedes tenían como éter, pero en este carbono se incorpora otro oxígeno. Bien, y por supuesto que estas eres pueden ser ya sea alifáticos, aromáticos, lo que sea, y totalmente distintos. Observen que acá lo tendríamos. Esta es mi función del éster, y observen, se introdujo un metil y acá tengo un etil. Y la forma, la función es, bueno, el ácido con el alcohol, que es el que me va a dar el éter más el agua. ¿Cuál es la nomenclatura? Bueno, acá se reemplaza justamente la función oico del ácido por ato, como si fuese una sal, pero no es una sal. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener, siendo esta mi función, un metanoato de etilo. Como para que tengan una idea, acá tienen la función acá, entonces será un benzoato de N-propilo. N porque es normal propilo. Si me lo hubiera tomado en este otro carbono, o sea, allí se llamaría como isopropilo, como para que más o menos se vayan acostumbrando. Bien, los anhídridos. Observen cuál es la fórmula general de los anhídridos, es decir, era algo muy similar a lo que teníamos antes. Esto era únicamente para el caso del éter, y ahora se nos agrega otro más dándome esta función. Esto es una función anhídrido. ¿Quiénes pueden ser esta R? Pueden ser aromáticos, pueden ser un aromático y un alquilo, o sea, un alifático, que es lo que se le denomina. O sea que hay distintas formas y distintas maneras. ¿Cómo es la función? Sí, ¿cómo es la formación? Dos moléculas del ácido me forman el agua y el anhídrido. La nomenclatura. Observen que le agregamos la palabra anhídrido al
butano, ¿qué sería? Es butano, 1, 2, 3, 4, y tengo 1, 2, es etano. Butano o bután etanoico. ¿Mm? Esa es la idea. Bueno, el otro tipo de funciones que tenemos, saliéndonos un poco del oxígeno, son las funciones nitrogenadas, que dentro de todo son las más importantes para la parte que nosotros, o para la parte que a ustedes les interesa. Entre ellas están las que se denominan aminas, es decir, se reemplaza directamente, no se reemplaza, sino que se introduce, digamos, el nitrógeno dentro de lo que es carbono e hidrógeno, y también en algunas otras oportunidades está el oxígeno. Las aminas toma sobre el nitrógeno, que lo puede tomar como primario, como secundario, como terciario, también a ese nitrógeno. En este caso es el que se denomina amoníaco. Este caso es la fórmula general de la amina con un alifático. Bueno, y acá tenemos primaria, secundaria, terciaria, depende a cuántos carbonos está unido. Este está unido a 1, este está unido a 2 carbonos y este está unido a 3 carbonos. La nomenclatura del nombre se la denomina como, en este caso, es metilamina. Bien, este otro caso sería una fenilamina. Observen que la puedo poner también así como más concentrada, no tan desarrollada la fórmula, pero esto, recuerden que es un ciclo, es decir, es un aromático. El origen de la función es el amoníaco con un cloruro de metilo, me va a quedar la metilamina con el ácido clorhídrico. Bueno, formas se pueden formar como dimetilamina, es decir, doble, la trimetilamina porque son 3. Y ahora las amidas. ¿Cómo están dadas las amidas? Se forma con el ácido, bueno, la fórmula general de la amida es esta, si no nos confundimos. En este caso es carbono con oxígeno, doble ligadura de oxígeno, y toma esta función que es la función de la amida. R, cadena carbonada, puede ser aromático o no puede ser aromático, como ustedes ya más o menos lo van viendo. Formas de nombrarlo. Por ejemplo, en este caso, que es el ácido oico, la cambian por, esta era metanoico, esto es metanmida, amida, perdón. Observen que la diferencia es que para el ácido y para la amida, que es lo que se me modifica. Vamos tratando de hacerlo rápido y viéndolo rápido porque si no... y acá, bueno, van a tener distintas fórmulas generales de cómo pueden llegar a unirse. ¿Ven? Dipropamida, es decir, es secundaria. Di porque son 2 propanos. Esa sería la forma. Fórmula general, bueno, acá la muestra, la fórmula general, que pueden ser alifáticos. Lo mismo ocurriría acá con este tipo de amidas terciarias. Esta es una terciaria, estas eran secundarias, por eso por ahí un poco la complicación. Bueno, los nitrilos y cianuros orgánicos es fundamentalmente donde el carbono o el nitrógeno tiene una triple unión, no se alcanza a ver bien acá, es una triple unión con el carbono, o sea que al carbono le queda, digamos, una sola valencia, que es la que se va a poder unir, o sea, ya sea a un hidrógeno o se va a unir a una cadena alifática o aromática, como sea. Acá, que no se observa mucho, pero bueno, tendrían esta situación y esto estaría unido así, no sé si estaría unido así, está bien, estaría unido así, y bueno, y acá tienen las 3. Entonces, ¿cómo se llama? Como es el benceno, benzonitrilo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y por último,
Y bueno, esta sería el origen de la función, propamida más propanitrilo, que me va a dar el agua, no, perdón, la propamida que se descompone, dándome el propanonitrilo con el agua. Bueno, y acá ocurre exactamente lo mismo. Lo que sí, como una revisión general, que es lo más importante que a tener en cuenta, cuál es el tema de los grupos funcionales, tanto alcanos, alquenos, alquinos, para los alcoholes terciarios, aldehídos, cetona, todo lo que hemos estado viendo, como para que ustedes se puedan dar cuenta de una forma rápida cuál es el radical al cual pertenece.